Muy bien, tenemos en pantalla lo que se va a desarrollar el día de hoy. Estamos en la semana número 7 del curso de geografía con los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En esta oportunidad, el tema a desarrollar es la vertiente del Pacífico. Y para el desarrollo de esta sesión, se ha recomendado trabajar una lectura. Se ha entregado a los estudiantes una lectura con la indicación de que ellos puedan leer, de que ellos puedan además subrayar las ideas más importantes y de que puedan participar posteriormente durante la clase. Esa ha sido la idea y eso es lo que se va a hacer el día de hoy, para lo cual se espera pues que hayan podido leer, subrayar y extraer las ideas más importantes de la lectura y de esa manera puedan participar en la sesión del día de hoy, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien, entonces vamos a esperar unos segundos para que algunos estudiantes tengan su lectura a la mano y vamos a desarrollarla en unos minutos. Profesor, Muy bien, entonces tenemos ya la semana número 7 en escena. Vertiente del Pacífico es lo que se va a trabajar el día de hoy. Para desarrollar este tema vamos a conocer el título de la clase. ¿Qué ríos conforman la vertiente del Pacífico? Es el título de esta sesión. ¿Qué ríos, cómo se llaman, qué características presentan? Son los que conforman la vertiente del Pacífico, ¿no? La pregunta es, ¿qué ríos conforman la vertiente del Pacífico? Propósito. Identificar las principales características de la vertiente del Pacífico. Ya, ahí está. Propósito. Identificar las principales características de la vertiente del Pacífico. Muy bien. A partir de eso, entonces, nos vamos a ir a esta lectura. Vamos a hacer una lectura sumamente rápida de nuestro material, para lo cual voy a pedir que apagues tu micrófono porque se está escuchando por ahí la voz o la bulla. Empiece la lectura fuerte, Alca Ortiz. La vertiente del Pacífico es un sistema hidrográfico conformado por 53 ríos. Estos ríos nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos y drenan sus aguas hacia el Océano Pacífico como colector común. Sigue. Características: naciente, cadena occidental de los Andes. Origen: pluvial, lluvias y glacial. Desembocadura: en forma de estuario. Curso: escasa longitud, corto. Caudal: escaso. Régimen: irregular. Posee una etapa creciente y vaciante. Cuenca: Sorreica desemboca en el Océano Pacífico. Navegabilidad: no. Muy bien, Alca, perfecto. Entonces su compañera nos ha leído el primer párrafo de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Para explicar este párrafo vamos a subrayar algunas ideas principales. Dice entonces vertiente del Pacífico y nos dice que es un sistema hidrográfico. Profesor Luis, ¿qué significa hidrográfico? Hidrográfico viene de agua, ¿ya? Hidrográfico viene de agua. Recuerda, hidrográfico viene de agua, porque lo que nosotros vamos a ver en esta clase es todo lo ligado al tema de ríos. Justamente, mira, este sistema hidrográfico está conformado por aproximadamente 53 ríos. Eso es una pregunta que te podrían hacer en algún momento.
¿Cuántos ríos conforman la vertiente del Pacífico? 53. ¿Cuántos ríos existen en la costa aproximadamente? 53. Ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta. 53 ríos. Ahora, ¿qué más te dicen? Que estos ríos, ¿dónde nacen, profesor? Nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos y drenan, y es decir, y sus aguas finalmente van a terminar en el Océano Pacífico. Para explicar eso, nos vamos a ir a nuestro material. Mira, acá tenemos también un material preparado para que tú puedas entender. Hidrografía. La palabra hidrografía se compone en realidad de dos morfemas. Hidro, que significa agua, y grafía, que significa estudio, tratado, descripción. Es básicamente el estudio del agua. Y este estudio del agua, en el caso de la costa, viene así. Nos había dicho en la lectura que la mayor cantidad de los ríos nacen en la cadena occidental. Ahora tú te preguntarás, profesor Luis, ¿qué es una cadena occidental? Mira, acá tenemos el mapa del Perú, ¿ya? El mapa del Perú con las fronteras por el norte, Ecuador y Colombia, por el sur, Chile, por el este, Brasil y Bolivia, y por el oeste, el Océano Pacífico. Listo. Ahora, tú recuerda también que hemos mencionado siempre que en el Perú existe una gran cadena montañosa que es o que se extiende a partir de la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera de los Andes se extiende por todo el territorio peruano. Mira, ahí está la cordillera de los Andes. Mira, ahí está la cordillera de los Andes, cómo se extiende, ¿no? La cordillera. Ahora, como la cordillera es tan grande, cuando ingresa al territorio peruano, la cordillera se divide en tres sectores. Los geógrafos han dividido a la cordillera, que es enorme, la han dividido en tres cadenas. Escucha, en tres cadenas. Es como si fuese un pasador, ¿no? Una cadena, la que está bien pegada a la selva, se le llama la cadena oriental. Yo le voy a poner como símbolo W, ¿ya? Ahí está. La cadena oriental, ¿ya? Y otra cadena, la que está al medio, se le llama cadena central. Cadena central. Y hay una cadena que está pegada al océano. Se le llama la cadena occidental. ¿Ya? Le voy a poner como símbolo la O. Ahí está. Occidental, central y también la oriental. Tres cadenas. Según tu teoría, dice que la mayor cantidad de ríos en cadena occidental, ¿no? Nace en esta parte, en la cadena occidental. Ahora un alumno se preguntará, profesor, ¿eso quiere decir que los ríos nacen en las montañas? Mira, para que tú entiendas eso, hay una imagen acá. Los ríos, más que nacer en las montañas, nacen en los nevados. Si tú algún día has viajado a la sierra, por ejemplo, has viajado a Huaraz, vas a ver que en Huaraz, en la sierra, existen muchos nevados. Nevado del Alpamayo, el más hermoso del mundo, nevado del Huascarán, el más elevado, nevado de Huandoy, nevado de Pastoruri, nevado de Yerupajá, muchos nevados. En esos nevados se encuentran glaciares, ¿no? Recuerda la clase pasada que hablábamos de los lagos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los lagos? Lagos por origen glacial. Entonces, ahí en esos lagos es el origen de esos ríos. Esos ríos nacen en las alturas, nacen en los nevados, nacen en las montañas, nacen en las montañas de la cadena occidental, de aquellas montañas que están bien cerquita al Océano Pacífico, ahí nacerán esos ríos, ¿no? Y esos ríos van a recorrer una distancia que los va a hacer en su mayoría desembocar en el mar. Recuerda lo que dice tu lectura, tienen desembocadura estuario. ¿Qué significa desembocadura estuario? Mira, esta es la imagen de un río, mira, cómo llega el río y finalmente llega hacia el mar, en este caso al mar de Grau. Estuario significa que el río llega así, ¿no? Como si fuese, profesor, una manguera. Pero también hay otro tipo de desembocadura que se llama desembocadura en delta, cuando el río viene como si fuese, profesor, varios caminos, ¿no? Ahí se llaman delta, como si tuviese varios brazos. Pero en este caso no, en este caso solamente desemboca en un brazo, se le llama desembocadura estuario. La gran mayoría de los ríos de la costa tienen ese tipo de desembocadura, ¿no? ¿Y qué ríos? Bueno, los casi 53 ríos que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, entonces tenemos también por acá algo interesante, mira. Esto es un esquema hidrográfico, donde se puede ver el nacimiento de un río, que por lo general es
en una montaña, en un nevado, eso en geografía se le llama cuenca, ¿no? A las partes de las montañas donde va a nacer un río, en geografía se le llama cuenca. Y ahí nacen los ríos. Un dato bien interesante también. En el Perú, en el Perú y en el mundo existen 4 estaciones. Por ejemplo, nosotros los que vivimos en Lima, sabemos que la estación de verano, o sabemos en todo caso que la estación, por ejemplo, profesor Luis, ya de verano, vamos a poner un ejemplo, sabemos que la estación de verano empieza en diciembre, ¿no? Por eso ya salimos de vacaciones, viene el verano. Diciembre, enero, febrero, y hasta marzo incluso se siente el calor, ¿no? Esa es la estación del verano para los que vivimos en Lima, ¿no? Los que vivimos en Lima sentimos ese verano. Sin embargo, si tú en el mes de diciembre te vas a un lugar en la sierra pasa algo interesante. En la sierra no se siente el verano como en Lima, sino en la sierra se manifiesta el verano con lluvias y con lluvias. Por eso es que si te preguntan en algún momento, ¿cuándo los ríos tienen mayor caudal? Tu respuesta será durante las lluvias de verano, porque estamos en verano, pero en la sierra hay muchas lluvias. ¿Y qué significa el caudal? El caudal significa la cantidad de agua que traslada un río. ¿Ya? Mira, por ejemplo, esto vendría a ser el caudal, ¿no? La cantidad del agua que traslada un río se le llama caudal. ¿Ya? La cantidad. Si el río traslada mucha agua, se dice que su caudal aumentó. Si el río traslada poquita agua, se dice que su caudal ha disminuido. Entonces, los ríos de la costa, por lo general, ¿dónde nacen? En los nevados, en los glaciares, en las lagunas. ¿Cómo se le llama al recorrido de un río? Se le llama curso. El recorrido de un río se le llama curso, ¿ya? Y al final de un río se le llama desembocadura. Cuando el río llega a su final, se le llama desembocadura. ¿Cuántos tipos de curso hay? Existe un curso alto cuando el río nace, un curso medio cuando está ya bien alejado del nevado y un curso bajo cuando el río está a punto de llegar al océano. Todos los ríos que desembocan en el océano se le llaman ríos de desembocadura exorreica. Exo, acuérdate esa palabra, exo es hacia afuera, exorreico. Todos los ríos que no desembocan en el océano y desembocan de repente en una laguna o en un laguito, se le llaman endorreico. Endo es hacia adentro, ¿no? No sale al océano, sino simplemente desemboca en un lago o laguna. Y todos los ríos que no desembocan ni en lago ni en laguna, ni en el océano, sino que sus aguas se van filtrando al subsuelo, se le llaman ríos arreicos. ¿Qué es un río arreico? Aquel río que poco a poco se va secando. Por ejemplo, en Ica, el río de Ica, por ejemplo, son que las aguas van ingresando al subsuelo. Por eso que la cultura nazca aprovechaba el agua del subsuelo para hacer la agricultura. Muy bien. Pregunta, manito levantada. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Puedo seguir con la clase o algo no se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Todo bien, profe. Sí, profe, sí entendió. Muy bien. A ver, Cristian Reyes, te veo con tu mano Sí, levantada. Dime, profesor. Cristian. Profesor, yo cuando fui a la sierra había bastantes caudales. Había Ah, muy caudales. bien. Claro que sí. ¿Por qué hay caudales, profesor Luis? Porque en la sierra hay lluvias, ¿no? Sí, Mientras, profesor, allá cuando hacía frío acá en Lima, allá estaba en verano, mucho ya ves, verano. ahí se hace Y contraste, ¿no? Y cuando acá está en verano, allá está en invierno, ¿no? sí, y en invierno es la época de cosechas, Claro, muy bien. ¿A qué parte de la sierra ha sido Cristian? por Cauca. Ah, muy bien, ¿ah? Profesor Luis, recuerden ustedes, chicos, algo bien interesante. Recuerden algo sumamente interesante, que la estación es una sola. Nosotros estamos en verano, solo que el verano de la sierra presenta lluvias, no se vayan a olvidar, ¿ah? Pero la estación es una sola. ¿Por qué es una sola? Porque todo el hemisferio es en misma estación. Por lo tanto, sea la sierra, la selva o la costa, estamos en la misma estación, solo que en esas regiones se manifiesta de una manera distinta, por diferentes motivos que hablaremos en otra clase. Muy bien, entonces esta lámina está explicada y nosotros vamos a seguir con nuestra lectura. Entonces bajamos a principales ríos, ¿ya? Y vamos a leer un poco más el cuadro. Había leído su compañera Graciela. Siga la lectura Albites, Steven.
El alumno Alvites, la lectura. El alumno Alvites, no está. Siguiente, el alumno Diego Huerta, sigue la lectura. Diego Huerta. El alumno Diego Huerta no se encuentra, listo. Siguiente. Siga la lectura el alumno Vilcabana, Renato. Ya, profe. Tumbes, Zarumilla, es el más boreal y establece parte de la frontera con Ecuador. Tumbes, es el único navegable en su curso inferior y desemboca en delta. Siga. Piura, Chira, es el más occidental e irregular. Aquí se ubican el reservorio de Poechos. Piura, valle productivo de algodón, pima, limones y magos. Aquí se ubica el reservorio de San Lorenzo. Lambayeque, la leche, es el más limpio y forma un importante valle azucarero. Chancay, en su curso se ubica el reservorio de Tinajones. Muy bien, Vilcabana, ahí nomás. Profesor, ¿qué significa cuando me dicen, por ejemplo, dice Tumbes, río Zarumilla, y dice el más boreal? Significa que este río se encuentra más al norte. Cuando te dicen más boreal, significa que es el río que está más al norte. Y mira, como está más al norte, es un río fronterizo con Ecuador. ¿Ah? Entonces, si yo me quiero ir a Ecuador, o los ecuatorianos quieren venir al Perú, tienen que cruzar el río Zarumilla. ¿Qué más? En Tumbes también tenemos el río Tumbes, que es el único navegable de toda la costa. Si te preguntan, ¿cuál es el único navegable en toda la costa? El río Tumbes. ¿Y en qué parte es navegable? En su curso inferior. Casi, casi cuando ya está desapareciendo o desembocando. Tiene una desembocadura en delta. Es decir, profesor, desemboca en varios brazos, ¿no? Un brazo por acá, otro brazo por acá, otro brazo por acá. Ahí está desembocando en varios brazos. ¿Ya? Desembocadura en delta. ¿Qué más? Tenemos también, profesor, el Piura, ¿ya? El río Piura, o en este caso, en el departamento de Piura, existe el río Chira, el más occidental e irregular. Profesor, ¿qué es occidental? Que está bien cerca al Océano Pacífico. Si te pregunta, ¿por qué el río Chira es occidental? Porque está bien cerca al Océano Pacífico. ¿Qué significa irregular? Que su caudal puede tener épocas de mucha crecida o puede tener épocas de baja crecida que se llama estiaje, ¿no? O sea que no es navegable. Cada vez que tú veas un río irregular, no es navegable. Se aprovechan las aguas del río Chira para desarrollar un reservorio, es decir, se aprovecha el agua dulce de ese río para crear un reservorio que en época de sequía pueda ser utilizado para la agricultura, reservorio de Poechos. Tenemos también el río Piura. Las aguas del río Piura forman un valle. Recuerda que lo hemos dicho en geografía, en geomorfología de la costa. Los ríos terminan formando valles. Y en ese valle se cultiva mucho el algodón de tipo Pima, que es uno de los mejor calidad o de mejor calidad. Limones y acá debería decir mangos. Y también se aprovecha las aguas del río Piura para un reservorio de San Lorenzo. Profesor, ¿por qué en el norte se han hecho reservorios? Porque en Piura también hay muchas lluvias. Y si hay muchas lluvias, el caudal del río aumenta. Y si el caudal del río aumenta, se puede hacer reservorios, ¿no? Profesor, en Lambayeque tenemos el río La Leche. Es el más limpio. Profesor, ¿y por qué es el más limpio? Por dos razones, o porque no hay mucha contaminación cerca, no hay muchas industrias, o también porque de repente está bastante alejado de las zonas urbanas, ¿no? Y al estar alejado de las zonas urbanas, las personas no lo contaminan pues con basura, por ejemplo. Forma un valle importante, el valle azucarero más importante de la costa, ¿no? Ahí están haciendas como Cartavio, por ejemplo. Tenemos también, profesor, Chancay, ¿no? El río Chancay en Lambayeque, que en su curso se ubica el reservorio de Tinajones, dice ahí, ¿no? Tinajones. Muy bien. Pregunta, hasta esa primera parte, hasta el Lambayeque,
¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Mano levantada, ¿puedo seguir? Profe, sí Sí, se profe. entendió. Muy bien, se Sí, entendió. profe. Correcto, seguimos. Vamos a ir a la libertad y vamos a pedirle ahora Ángel Paolo Benavente. Va a leer usted Libertad y Ancash, rápido. La Libertad, Jequetepeque. En su curso se ubica el reservorio de Gallito Ciego. Virú, importante valle en la producción de tomates. Ancash. Santa, es el más caudaloso y regular. Atraviesa el callejón de Huaylas. Fortaleza, forma un gran complejo agroindustrial. Muy bien, Ángel Paolo Benavente. Vamos a explicar esa parte. Profesor, mi compañero ha leído La Libertad y Ancash. En La Libertad está el río Jequetepeque. Ahora, un dato importante. Tú también en cualquier libro de geografía puedes encontrar la palabra Valle de Jequetepeque o Valle de Santa, porque recuerda lo que hemos dicho siempre. Un río, por lo general, siempre forma un valle. Por eso que el valle va a tener el nombre del río. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Muy bien, entonces el río de Jequetepeque dice que en su curso se ubica otro de reservorio. Esta vez el de Gallito Ciego. ¿Qué es un reservorio? Una obra hecha por el hombre para almacenar agua dulce que puede ser utilizada en la agricultura o que puede ser utilizada también, profesor, en épocas de sequía. Bueno, Virú, importante valle en la producción de tomates. Ancash, tenemos el río Santa. Este es un río muy importante de la costa. ¿Por qué? Porque es el más caudaloso. Profesor, ¿qué significa caudaloso? Que el volumen o la cantidad de agua es abundante. Es regular porque durante casi todo su curso mantiene el mismo caudal. Y debido a la fuerza, justamente al volumen de agua, va a terminar formando un callejón, ¿no? El callejón de Huaylas, ¿ya? En el departamento de Ancash. Es un río que se utiliza mucho también para la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿no? Por la fuerza de este río. Ahora, profesor, tenemos el río Fortaleza que forma un gran complejo agroindustrial. Se aprovecha el agua de este río para la industria, por ejemplo, del espárrago. Te dicen agroindustrial, es decir, la agricultura del espárrago es procesada en industria y se vende o se exporta al extranjero. Bueno, llegamos al departamento de Lima, donde vivimos casi la mayoría de nosotros. Y acá tenemos una gran cantidad de ríos en el departamento de Lima, mira, una gran cantidad. Y hay algunos que son importantes porque seguramente están cerca de tu casa o de repente en algún momento vas a pasar por ahí y es fundamental conocerlo. A ver, vamos a ir directamente, otro voluntario. Ahora vamos a preguntar a voluntarios. André Tello, fuerte, por favor, lea Lima. André Tello, lea, por favor, fuerte. André Tello, no se le escucha, André Tello. Bueno, vamos a darle a Lenny Marchán. Lenny Marchán, te escuchamos. Ok, profe. Alina, Pariquilca. En su recurso se ubica la hidroeléctrica de Cagua. Huaura pasa por la ciudad de Huacho. Chancay, Guaray, forma un valle de naranja tipo Huando. Chillón atraviesa el norte de la ciudad de Lima. Rímac es el más energético, 8 centrales hidroeléctricas. El segundo con más contaminado. Es el más poblado e industrializado. Lurín atraviesa el sur de la ciudad de Lima. Mala forma un importante valle de manzanas. Cañete, importante río camarinero y turístico. Muy bien, Lenny Marchán. Ahí nomás Lenny Marchán. Profesor Luis, mire, por ejemplo, en Cañete se encuentran abundantes camarones. Y estos camarones, aunque resulte raro, antes también habían en el río Rima.
El río Rímac es un río muy importante y muy histórico para nosotros. Vamos a ir justamente acá. Dejamos esta lámina y nos vamos acá. Mira. El río Santa, del que yo les hablaba, uno de los más importantes y caudalosos de toda la costa. El río Tumbes, que se encuentra, profesor, al norte, es el único río navegable que existe en la costa peruana. Y tenemos el río Zarumilla en la frontera entre Perú y Ecuador, que es el río más boreal de la costa y del Perú. Raúl, ¿cuántas sílabas tiene? A ver, Raúl, por ahí si pagas tu micrófono, Raúl. Entonces, a ver, Raúl, ya puedes Edu Torre, apague su micrófono. Entonces, dentro del río Rímac, vamos a encontrar esta característica. El río Rímac es hoy día uno de los ríos más contaminados, lamentablemente. Y no solamente eso, el río Rímac hace muchísimos años fue un río muy turístico, ¿no? Es un río colonial, es un río que tenía aguas cristalinas. Sin embargo, debido a la industria, se ha ido contaminando. Bueno, el río Rímac además presenta una característica. Debido a su importancia para la capital del Perú, el río Rímac ha sido aprovechado para construir centrales hidroeléctricas. En el libro se habla alrededor de 8 centrales, inclusive, profesor, se habla alrededor de 5, inclusive pueden llegar a ser un poco más. ¿Qué es una central hidroeléctrica? Acá en la 4 la B. La 4. ¿Qué es una central hidroeléctrica, profesor Luis? Una central hidroeléctrica es aprovechar la fuerza del río para generar luz. Eso es una central hidroeléctrica. Se aprovecha de la fuerza del río para generación de electricidad para toda una ciudad. Y también el río Rímac se aprovecha para que el agua pueda llegar a casa. Tú abres el caño y llega agua para que tú puedas lavar, cocinar, etc. Bueno, eso sí hay que agradecer también al río Rímac, porque gracias a las aguas del Rímac se ha construido una tarjea. ¿Qué es una tarjea? Es una planta de tratamiento del agua. El agua del río es tratada para que sea un agua de consumo humano. Mira cuán importante es el río Rímac, ¿no? Electricidad, consumo humano, turismo. Lamentablemente es un río muy contaminado hoy día en la ciudad. Además es un río que forma el gran valle del Rímac, donde se ubica una gran cantidad de población. Bueno, vamos a ver acá retroalimentación. Pregunta 1. Río más boreal de la costa, manito levantada. Fran, te escuchamos. Fran. No está. Alejandra Padilla, te escuchamos. Zarumilla. Muy bien, correcto. El río Zarumilla. Pregunta número 2. Graciela, te escucho. Santa. Más caudaloso, Santa. Muy bien. Pregunta número 3. Te escuchamos, Alejandra. Tumbes. Único río navegable. Muy bien, correcto. Pregunta número 4. Graciela, te escuchamos. Caplina. Caplina, el que se encuentra más al sur, ¿no? Ahí está entonces. Zarumilla, Santa, Tumbes, Caplina, ¿no? Ahí están las 4 respuestas. Seguimos por acá. Tenemos el mapa del Perú y nos piden indicar ¿cuál será el río más boreal de la costa peruana y en qué departamento se ubica? Graciela Alca, te escuchamos. El río es Zarumilla y su departamento es Tumbes. Ahí está, Tumbes y Zarumilla. Muy bien, Graciela Alca. Siguiente, el más occidental e irregular. ¿Cuál será la respuesta, Graciela Alca? Chira es su río y departamento Piura. El río Chira y el departamento Piura. Muy bien, Graciela Alca. Siguiente, el río más limpio de la costa. ¿Cuál será, Gracielita? Su río es La Leche y su departamento es Lambayeque. Lambayeque y La Leche es el departamento, o en este caso el río más limpio. Muy bien, Graciela ha llegado a 20, ¿ah? Siguiente, ¿cuál es el más caudaloso de la costa, Gracielita? Su río es Santa y su departamento es Ancash. Ahí está, muy bien, Santa y Ancash, ya tiene 21. ¿Cuál es el río más contaminado de la costa, Alejandra Padilla? Río Osmore y departamento Moquegua. Profesor, ¿por qué es el más contaminado por la presencia de relaves mineros? Bueno, acá debería ser el más allá, eso no es boreal porque está al sur, sería austral. ¿Y cuál es el río más austral, manito levantada? El río que está más al sur. Te escuchamos, André Tello. André Tello, ¿nos escucha André Tello? Bueno, Fran Montesa, te escuchamos. Caplina.
Ahí está, Caplina en el departamento de Tacna, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos completado esa parte. Vamos a seguir avanzando y tenemos 1. El régimen irregular que registran los ríos de la vertiente occidental andina peruana, según las estaciones del año, ¿se debe a qué? Manito levantada. Te escuchamos, Graciela Alca. La D. La D, a ver. No, las precipitaciones o lluvias de verano, ¿no? Cuando en la costa es verano, en la sierra hay lluvias, recuerden. 2. ¿Cuál es el tipo de clima causante del aumento de caudales estacionales que se observa? Aumenta el caudal, dice, ¿no? Aumenta, profesor, la cantidad de agua que se observa en los ríos de la vertiente occidental de nuestro territorio. Dairon Riojas. B. La B. A ver. No, la E, lluvias en verano. Pregunta 3. ¿Cuál es el río que abastece a 5 centrales hidroeléctricas? Camayo, Chalén. Camayo. Camayo. No está. Leo Rivas. La A dice. No, la de siguiente. 4. Los ríos considerados arreicos de la costa peruana. ¿Cuál es? Alejandra Padilla. Alejandra Padilla. No está. Frank Montesa. Piura e Ica. Piura Ica, muy bien, ahí está, ¿no? 1 avión, 2 enano, 3 la D, 4 avión. Siguiente, pregunta 5. En la cuenca hidrográfica D se encuentran instalados 5 centrales hidroeléctricas de gran importancia para la energía de Lima Metropolitana. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta 5? Ángel Paolo Benavente. La E. La E. Muy bien. Pregunta 7. Río de la vertiente del Pacífico con gran concentración de centrales. Lenin Marchán. Lenin Marchán. No está. Pregunta 7. ¿Cuál es la respuesta, Graciela Alca? Rímac. Muy bien. Pregunta 8. Río más irregular y occidental del Perú. ¿Cuál es la respuesta? Montesa. Río Chira. El río Chira, perfecto. Siguiente, bueno, las 2 preguntas ya están, ¿no? La 9 es enano y la 10 es la B, la leche. Que tengan buen fin de semana. Recuerden que tienen que enviar su tarea y Chao, su profe. evidencia el día de hoy. Gracias. Chao, profe. Gracias, Gracielita. Cuídate mucho. Nos vemos. Profe.